Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a este seminario Subjetividades, Ética y Género, Reflexiones Transdisciplinarias. Tenemos el súper honor y el enorme gusto de contar entre nosotros el día de hoy con la doctora Josefina Braun, que se conectó con nosotros desde Argentina, de Buenos Aires, de hecho de la Universidad de Buenos Aires, y la va a presentar su alumna, que además tenemos el gusto de haber trabajado ambas con ella, yo como directora acá y Josefina como directora allá, y acompañando a la doctora Pilar González Barreda, que se tituló a finales del año pasado, y va a ser ella quien presente a la doctora Braun. Josefina, me da un gustazo tenerte por acá y además ha tenido muchísimo cartel y muchísima respuesta tu tema, así que muchas gracias por aceptar estar con nosotros. Te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, Luciano. Para mí es un completo honor, estoy muy contenta de estar aquí en esta sesión. Por supuesto, en este seminario que la doctora Lucía Rafaela ha coordinado ya por varios años y sobre todo por la invitada que tenemos el día de hoy, ¿no? Obviamente el cariño que siento y el agradecimiento que le tengo, ella lo sabe perfectamente. Fuimos muy felices hace 2 años y por supuesto su investigación fue crucial también para incorporar sus aportaciones críticas en mi tesis en relación a los derechos sexuales y no reproductivos, como seguramente ella nos explicará. Pues sin más la presento, la doctora Josefina Braun es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo y doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Realizó diversas especializaciones en género, derechos humanos y la maestría en ciencia política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Ha participado y dirigido equipos de investigación sobre salud, género, sexualidad y derechos. Su último libro es Mujeres y Ciudadanía en Argentina, debates teóricos y políticos sobre derechos no reproductivos y sexuales, de 1990 a 2006. Pues, doctora Josefina, sin más, te cedo la palabra y estamos muy atentos aquí. Y bienvenida a este espacio. Antes que nada, solamente quería decir que está con nosotros también Emanuela Borsiaquielo, que es coordinadora de este seminario, y bueno, por fin ahí estamos el equipo completo. Perdón, Josefina, ahora sí dejo el micrófono en tus manos. No, bueno, yo antes que nada quiero agradecerles, para mí es un honor y un placer, es una alegría enorme estar acá ahora, así que muchísimas gracias por la invitación, Lucía, por la paciencia y Pilar, como sabes, también es mutuo el cariño que nos tenemos y me alegra que finalmente la tesis haya llegado a buen puerto, gracias también sobre todo a Lucía allá, que mantuvo eso. Así que bueno, para mí es un placer enorme y vamos a empezar entonces con la charla de hoy. La ponencia, lo que había preparado para compartir hoy, lo titulé Más acá y más allá de la noción liberal de libertad, el debate parlamentario de aborto en Argentina. Y bueno, como esto lo propuse hace unos meses, en el medio fue mutando un poco, pero voy a hablar básicamente de eso que propuse y para eso, como, bueno, estamos ahora sobre todo en México, aunque estemos virtualmente, quería hacer como, y porque a mí me gusta como situarlo históricamente a cómo ha sido el debate históricamente y cómo se ha dado en Argentina, para poder después entrar en la parte más teórica y que se entienda por qué voy a decir algunas cosas sobre el final. Y entonces, voy a hacer como un recorrido histórico previo a partir de algunos momentos claves que a mi juicio tuvo el debate sobre aborto en Argentina, ligado al debate que hubo o no hubo en el Congreso de la Nación, ¿no? Entonces el primer momento para mí va desde 1983 a 1994, que es desde la restauración democrática hasta el debate en la Convención Nacional Constituyente para la reforma de la Constitución en 1994, que ahí para mí el debate central del aborto en términos sociales y en el Congreso fue la construcción del aborto como problema social,
Después, desde 1995, más o menos a 2003-2004, el aborto se edifica como un problema de salud, y del 2005 al 2020, con un quiebre ahí en el medio, se construye la idea del aborto como un derecho. Entonces ahora voy a ir como punto por esos momentos, para describir un poco más cómo fue eso, antes de ir a la parte más de las libertades, ¿no? Entonces, primero decir que la situación legal del aborto en Argentina hasta el año hasta diciembre del 2020, estaba regido por un régimen de despenalización por causales, que en la práctica funcionaba como un régimen de prohibición total hasta este último periodo que señalé recién, el tercer periodo, que se empieza a construir como un derecho a partir sobre todo de un proceso de judicialización insistente. Bueno, en la siguiente diapositiva, ahora cuando aparezca, va a estar el primer periodo, que es lo que he llamado de la construcción del aborto como un problema social, que empieza, como decía recién, en el momento de la restauración democrática en Argentina y llega hasta más o menos la reforma de la Constitución Nacional en 1994, que durante este periodo se produce lo que Petracci llama un debate por estallidos, es decir, el aborto no está dentro de la agenda pública política, ni mucho menos, y solo ingresa como un tema tangencial por algunos otros problemas, como ocurrió en la Convención Nacional Constituyente para la Reforma de la Constitución, cuando el ministro de Justicia en ese momento, Barra, propuso una cláusula que tendía a garantizar la vida desde la concepción y hasta la muerte natural. Y entonces, en ese momento hubo como que discutir sobre aborto, pero no era un tema que estaba en agenda ni mucho menos. Entonces hubo todo un movimiento político y las feministas de entonces, que no eran muchas ni muy populares, y las feministas partidarias se unieron en un movimiento que se llamó MADEL, que eran Mujeres Autoconvocadas para Decidir en Libertad, y articularon ahí un montón de acciones para contrarrestar la embestida que venía del otro lado, que igualaba el aborto a la muerte. Y entonces instituyeron como la contrapartida era a muerte clandestina igual muerte de las mujeres pobres. Y lograron como dar vuelta a eso, y al final terminó en un consenso muy ambiguo, que fue, creo que el inciso 73 de algún artículo, que al final era la garantía para la gestación y el embarazo. Un régimen de garantía para la gestación y el embarazo, pero no incluía la idea de la concepción, y entonces no cerraba la cuestión del aborto. Porque hasta ese momento el aborto en el Congreso solo habían sido 5 o 6 proyectos de ley, algunos en contra y otros a favor. Los en contra, por supuesto, tendían a cerrar cualquier debate sobre aborto, como fue lo que ocurrió en la Convención Constituyente, y los que eran más liberales igual eran bastante tibios, porque lo que pretendían era nada más como cambiar la ambigüedad que tenía hasta diciembre del año pasado el Código Penal, que penalizaba el aborto como un delito contra la vida, pero tenía unas causales de despenalización, y entre esas causales estaba la causal por violación, que tenía una coma ahí que no estaba bien puesta, y entonces no se entendía si era solo para las mujeres discapacitadas o para cualquier mujer. En realidad se entendía bien, pero la gente trataba de entenderlo mal. Y entonces siempre parecía que la causal violación era solo para las mujeres con discapacidad mental. Y entonces estos proyectos de ley tendían a salvar ese supuesto malentendido para que pudiera ser usado en la práctica. Y entonces toda esta primera etapa fue procuraba dar los primeros pasos para posicionar el aborto como un problema social, porque ni el movimiento de mujeres ni el movimiento feminista, mucho menos, eran movimientos muy populares en Argentina, y mucho menos el aborto, porque habían, por supuesto, muchos otros
problemas que había que atender. La siguiente, creo. Que claro, esto es lo que decía, que este fue un periodo de puesta al día con los viejos y nuevos derechos de las mujeres. Entonces el tema que de alguna manera vinculaba con la sexualidad era la cuestión del divorcio vincular, y en ese momento se estableció la ley de cupo, que fue lo que permitió que en la reforma de la Convención Constituyente hubieran mujeres vinculadas con el movimiento de mujeres o con los feminismos que pudieron formar esta articulación, que fue la que resistió la embestida presidencial a partir del ministro. Y todo el debate en el Congreso durante esa década fue estos 5 o 6 proyectos que les contaba recién, que no tuvieron, por supuesto, tratamiento ni ningún movimiento adentro del Congreso, y murieron así como fueron presentados. La siguiente y la siguiente, porque esto ya terminé. Y, y entonces los argumentos centrales de esta primera década fue la construcción que va a seguir hasta ahora en el debate sobre aborto, que es la oposición vida o muerte todo el tiempo, y entonces el aborto vinculado con la muerte, y todos los intentos y el activismo feminista y del movimiento de mujeres por dar vuelta este eslogan que nos muestra a las feministas y a las mujeres que estamos, o a las personas gestantes que estamos a favor de la legalización o la despenalización del aborto, como aborteras o asesinas, que incluso fue una de las cosas que se puso en debate adentro del Congreso Nacional, ¿no? Bueno, en la construcción de esta articulación de mujeres autoconvocadas para decidir en libertad también fue el germen del que van a ser después la Comisión por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que se constituye en el 2005. Entonces también es como el primer germen de esa articulación. Esta no pervive mucho, porque en este momento todavía el movimiento feminista y de mujeres pretendía ser un movimiento autónomo, no institucionalizado, no organizado, no articulado. Para que todo eso ocurra, tiene que venir todo el proceso de homogeneización que se da a fines de los 80 y los 90, bien con el modelo neoliberal, que igual tiene algunas partes positivas para todos los movimientos sociales y para los movimientos de mujeres y las feministas también. La otra. Entonces, este debate en la Convención Constituyente cierra como este primer momento, y porque en el 94-95 se produce la internacionalización, no se produce, ya se venía como trabajando, pero es el momento de explosión y de mayor visibilización de la internacionalización de los debates de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, que en realidad yo le llamo así porque que tiene que ver un poco con lo que pasaba ahí que pasó durante los años 90 y en los 80 también, con una de las militantes feministas más históricas, que acá fue Dora Koledesky, que fue una de las que trajo el tema y lo empezó a militar casi que ella sola. Y hacia el 88 formaron una comisión, la Comisión por el Derecho al Aborto, la CODEAB, que después fue fue la Asamblea por el Derecho al Aborto, y es también como el germen de la Comisión por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito del 2005. Pero en ese momento, como el tema era la salud reproductiva, ellas publicaban una revista y todo el tiempo criticaban esto, que estos derechos se llamaran derechos reproductivos, cuando en realidad lo que queríamos las feministas era también el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo o el derecho al aborto. Y bueno, y muchas veces escribían sobre esto. Entonces cuando yo hice mi primer tesis en el 2001, pensaba, aborto era muy mala palabra en Argentina, y bueno, yo a la tesis no le pude poner eso, pero después seguí investigando, y
y entonces pensé como en una manera de, sin decir aborto, porque no se podía decir claramente, tratar de incluir la idea de que cuando hablábamos de derechos reproductivos también hablábamos de derecho a anticoncepción y aborto. Y por eso fue que le puse el no entre paréntesis. Pero de cualquier manera, en este momento, en los 90, la anotación era derechos reproductivos, recién a fines de los 90 se incluyeron los derechos sexuales como parte de esto. Esto estaba, de hecho, esto de la salud reproductiva era todo un avance en relación con cómo se había considerado los derechos de las mujeres dentro de las políticas demográficas, como políticas de población, que en realidad el concepto era, ahora no me va a salir el nombre, pero era bien demográfico y todavía se sigue usando, planificación familiar. Entonces, todavía no era un derecho individual de las mujeres ni de las personas, sino que tenía que ver con las familias y en realidad con políticas demográficas. Por eso estas conferencias internacionales fueron en su momento un avance y le dieron mucha fuerza a las demandas en los países latinoamericanos y en Argentina en particular, ¿no? Entonces, una vez que esto aparece en el mundo, acá no se habla más de aborto en Argentina y solo se empieza a hablar de salud reproductiva. Lo que había que hacer entonces era conseguir una ley de salud sexual y reproductiva. Y entonces el aborto vuelve a quedar fuera de la agenda y entra la salud sexual y reproductiva, y el aborto entra siempre como tangencialmente y recién a fines de este segundo periodo, hacia los años 2000, como un problema de salud pública, a raíz de los índices de morbimortalidad materna y porque acá en Argentina el aborto era, ahora han bajado con el uso de misoprostol y bueno, y después de la ley de interrupción voluntaria del embarazo más, pero fue durante mucho tiempo la primer causa de muerte, de las llamadas muertes maternas. La otra. Entonces, mientras se iba trabajando por las leyes de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que también se presentaban proyectos y morían en el Congreso, a fines del año 2002, en plena crisis social, política y económica, se promulga la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En el 2003 se crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y entonces es el momento de empezar a hablar de aborto, que era el tema que quedaba pendiente. Y ahí vuelven a comenzar a presentarse proyectos de ley en el Congreso de asientos, desde ese momento hasta el 2020, que finalmente se sanciona la ley, hay más de 300 proyectos. Pero este segundo momento que se inició con el debate sobre salud sexual y reproductiva, lo cierro ahí en el 2003-2004 con la sanción de esta ley, la apertura del debate al aborto, y de nuevo el tema del aborto entra tangencialmente a partir de otro estallido, que es la presentación al cargo vacante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Carmen Argibay, que bueno, ahora ya ha fallecido, pero que fue muy, muy discutida su presentación, porque ella hizo declaraciones públicas a favor de la despenalización del aborto y se la acusaba de lesbiana. Y entonces eso generó muchos debates, que cómo íbamos a tener en la Corte Suprema de Justicia a alguien que defendiera la despenalización del aborto, lo cual dio origen a otra serie de debates bien liberales sobre lo personal y lo político, porque entonces ella, para defenderse de esas acusaciones, sostenía que una cosa era lo que ella pensaba personalmente y otra cosa era lo que decía la ley, y que ella en su cargo iba a sostener lo que decía la ley. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en ese debate. La siguiente. Y en el 2004, bueno, en el 2003 asume el gobierno liderado por Néstor Kirchner, y se empieza lo que se llama la década kirchnerista, que muchos llaman como la década ganada, después de la década perdida del menemismo. Y, ponen en el
cargo de ministro de Salud de la Nación a Ginés González García, que tenía también una vinculación personal a favor de la legalización o la despenalización del aborto, y entonces desde el Ejecutivo él apoya la idea del aborto como un problema de salud pública y promueve una investigación con un instituto de investigación muy reconocido acá en Argentina, que ha hecho un montón de investigaciones y activismo en torno de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, que es el CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, para tener evidencia empírica respecto de la cantidad de abortos y de cómo ocurrían esos abortos en los hospitales públicos en el año 2004, para poder proponer políticas públicas de aborto, aunque todavía no había ninguna ley que contemplara estas cosas. Y entonces en el año 2005 ponen en circulación un protocolo de atención pre y posaborto en vinculación, que funciona en vinculación con las consejerías de salud sexual y reproductiva que ya existían por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y entonces la idea era que, bueno, aunque no hubiera una ley de aborto o de interrupción voluntaria del embarazo, entonces igual existía la obligación, como la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable obligaba a brindar atención y dar información sobre métodos anticonceptivos y todas las cuestiones vinculadas con la sexualidad y la procreación o la no procreación. Entonces, se permite brindar atención pre y post aborto. El aborto se seguía haciendo en la clandestinidad, pero se podía dar información acerca de lo que se podía hacer antes y después. Que esto fue cada vez creciendo más en relación con lo que incluía. Después se empezó a incluir las recetas al principio no se daban recetas de misoprostol, después empezaron a darse y finalmente se empezaron a dar las pastillas aún antes de que estuviera el marco legal desde diciembre del año pasado. En el 2010, entonces, cuando ya habían avanzado estas políticas públicas que difusas, como la llama otra becaria mía, Sandra Fernández, se promulga esta guía de atención integral de abortos no punibles, porque ya se habían avanzado en varios casos de judicialización y, y la idea era seguir activando sobre los casos de despenalización que ya preveía el marco legal vigente, así como estaba en el Código Penal desde 1921. La siguiente, Lucía, si podés. Y entonces, en este segundo momento, en consonancia, como resumen, en consonancia con los debates internacionales, los dos problemas que están en vinculación con el aborto como un tema sanitario son, por un lado, como decía, la mortalidad materna por aborto, que se trataba de evitar muertes que en principio son evitables, porque ninguna mujer o persona gestante debería morir por abortos si estuvieran hechos en condiciones seguras. Y el otro tema era el de las desigualdades sociales, que fue también el tema central del primer momento. Y empieza a esbozarse esta idea de mi cuerpo, mi decisión, los derechos sexuales y reproductivos pensados como derechos personalísimos, y ahí hay un eco que se empieza a construir de la libertad negativa como mi cuerpo, mi propiedad, que empiezan a extrapolarse, que no era lo que querían decir los feminismos ni los movimientos de mujeres, pero en la embestida empieza a construirse como de esa manera. Y entonces al final luego empieza a extrapolarse esta idea de mi cuerpo, mi propiedad, por ejemplo, en los movimientos antivacunas. Entonces empieza a ser compleja la idea de mi cuerpo, mi propiedad. Luego ya para
para el final de este momento, lo que empieza a dar el puntapié del final del aborto como un problema de salud y hace como la bisagra hacia el aborto como un derecho, es el fallo FAL del 2012 que dicta la Corte Suprema de Justicia a partir de un caso de violación que llega hasta esas instancias. Y entonces ahí la Corte es tajante y sostiene que hay que cumplir con los casos de despenalización previstos en el Código Penal, la causal salud para cualquier tipo de salud, entendiendo el concepto tripartito de la Organización Mundial de la Salud, y para, o sea, es decir, no solamente en el caso de salud física, sino también en la salud mental, entendiendo la salud como un concepto integral, y en los casos de violación que se refería, deja claro que se refiere no solamente a las personas con discapacidad mental, sino a cualquier persona, cualquier persona gestante, y que además el Estado debe garantizar los medios para que se puedan realizar esos abortos no punibles. Entonces, las consejerías que venían haciendo pre y posaborto comienzan a hacer ahora y se llaman consejerías de abortos no punibles. Que este es como un caso emblemático del proceso de judicialización que se dio ahí en este segundo periodo. Y finalmente, entonces, con eso ingresamos en el último momento, que es el del aborto como un derecho, que inicia ahí en el, bueno, en el 2005, creo que me faltó algo en el camino, pero este momento inicia en el 2005 también y sobre todo con la conformación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que mantuvo el activismo sobre este tema durante estos 15 años, presentó un montón de proyectos de ley y se mantuvo como una coalición estable alrededor de un consenso, cosa que para los movimientos feministas y de mujeres en Argentina y creo que en otras geografías también es bastante particular porque fue muy, muy difícil en general es difícil para los movimientos que no son hegemónicos lograr consensos y poder mantenerlos a través del tiempo, sobre todo cuando se trata de temas que además son muy ríspidos y escabrosos y logran generar muchas discrepancias internas. Entonces, cuando es a la década de esa conformación de la coalición, finalmente después del fallo FAL, desde el Ministerio de Salud se redacta este protocolo para la atención de personas con derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, y entonces las consejerías pasan de llamarse de aborto no punible a interrupción voluntaria del embarazo, esto aún cuando todavía no había ley en Argentina. A esto se le suma entonces el movimiento de Ni Una Menos, que comienza el 3 de junio del 2015, la visibilización de las personas trans como personas que también abortan, la visibilidad de la diversidad sexual de las personas que abortan. En el 2017 está el primer paro internacional de mujeres y esto es lo que va construyendo la ola y la marea verde que finalmente sale a las calles en el 2018, cuando se da el primer debate en el Congreso de la Nación, que no logra atravesar la Cámara de Senadores, pero pone el tema en debate y rompe con el silencio público, con la espiral del silencio que marca, ahora no me sale el nombre, pero bueno, ya me va a salir. Que es esto de que la gente no habla a favor de una cosa porque piensa que todos están en contra de esa cosa. Cuando la gente sale masivamente a las calles, queda plasmado que la gente no hablaba de esas cosas, pero que hablan de esas cosas, que este es un tema que le preocupa a mucha gente y no solamente a algunas pocas y perdidas feministas que no tienen muchas cosas que hacer, que era como la idea que circulaba, como que era una cuestión, el aborto no era un tema de las mujeres, sino de algunas mujeres privilegiadas y universitarias, casi como si remitiera al discurso de los años 70 en la primera conferencia internacional de la mujer en el 75, y al debate entre el norte y el sur, y que en realidad estos eran temas
que venían de afuera, temas foráneos que no tenían que ver con nosotras y que a nosotras en realidad lo que nos atravesaba más en el cono sur era las desigualdades sociales y no las desigualdades sexuales. Bueno, acá la marea verde da por tierra eso y a partir de ahí se hace como imparable el debate que llega finalmente en el medio de la pandemia en el 2020 y se logra la legalización del aborto en Argentina. Entonces, como síntesis, pasamos entre los momentos que describí desde un movimiento feminista y de mujeres incipientes a uno que se empieza a popularizar un poco más en los encuentros nacionales de mujeres, a esta marea verde, desde un movimiento autónomo y desarticulado al movimiento institucional que se produce después. Que la institucionalización del movimiento a mí me parece importante porque implica no solo la institucionalización, sino la profesionalización del movimiento y el acceso a financiamiento que es fundamental para sostener, por ejemplo, los casos de judicialización que fueron los que de alguna manera ayudaron para que al final se pudieran cambiar algunas políticas públicas y en sinergia con lo que sucedía con los feminismos institucionalizados o los feminismos estatales, es decir, con las feministas que estaban adentro del Estado, se pudieran ir construyendo políticas y cambiando a su vez la cultura o los conceptos que circulaban en los debates sociales y políticos sobre aborto. Pasamos de ninguna política nacional sobre salud sexual y reproductiva a ahora hay políticas de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales y hay toda una red de accesos que todavía se sigue moviendo mucho en sinergia con el movimiento como Socorro Rosa, que también sigue funcionando. Y bueno, en términos legales hubo como una estrategia reformista que finalmente llegó hasta la ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando el aborto pasó de ser un tema marginal a constituirse como un derecho. Y lo que a mí me interesa y es donde a mí me parece que el debate finalmente en el Congreso de la Nación en el 2020 logró ser superador de los debates anteriores, los debates en el Congreso y los debates sociales previos, es que este debate inició poniendo el énfasis en el primer momento en el tema de las desigualdades sociales y tratando de construir al sujeto de derechos como desde el punto de vista de la victimización. Necesitamos aborto legal porque las que mueren son mujeres pobres y haciendo mucho hincapié en las desigualdades sociales. En el segundo momento se trató de ampliar esta idea de igualdad, lo que estaba como lo que generaba consensos era una idea de igualdad y no la idea de libertad, entonces esta idea de igualdad se trató de construir a partir de la idea del aborto es un problema de salud. Como la salud es un tema universal, eso implicaba igualar, generar el consenso alrededor de la igualdad y entonces se puso mucho énfasis en los datos de morbi y mortalidad materna, mientras se iba construyendo esta idea de las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, sobre nosotras y sobre nuestros cuerpos. Y todo el proceso de judicialización y juridificación fue construyendo la idea del el derecho como un aborto de las mujeres y las personas gestantes, ¿no? Pero esa idea de la construcción más ligado a la idea de libertad sexual, estaba muy emparentado con el proceso neoliberal en curso y entonces en el sentido común empezó a gestarse la idea de sí, efectivamente las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, pero el Estado no daba garantías estatales y entonces esta suerte de idea de individualidad, de derecho al propio cuerpo, era pensado de una manera muy individualista,
bajo esta concepción de igual de un sujeto abstracto, racional, volitivo, que puede tomar decisiones conscientes y racionales. Y entonces la idea era, bueno, ahora las mujeres y las personas y cualquier persona gestante tiene acceso a anticonceptivos seguros, eficaces y además a información accesible. Eso debería servir entonces para prevenir los abortos voluntarios. No deberían haber embarazos no queridos, no deseados o no esperados, y por lo tanto debería disminuir la incidencia del aborto. Y además, si ocurriera, entonces es un problema y una responsabilidad de cada persona individual hacerse cargo de eso, porque el Estado ya está brindando como estas herramientas. Este, y entonces ahí es cuando esta idea de libertad, más ligada a la idea liberal de libertad, como una idea de no coerción, es decir, como si efectivamente se hubiera logrado esta cosa de no coercitiva, hubiera estado bastante más extendida que en otros momentos. Y finalmente ¿qué fue lo que pasó en el debate anterior? Que fue muy fuerte la disyuntiva entre el derecho, nosotras tenemos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, y la embestida de los sectores religiosos o conservadores de ustedes no pueden decidir sobre su cuerpo porque no es su cuerpo, en realidad es el cuerpo de otra persona. Y se edificó muy fuerte el argumento de la otra persona, el embrión como una persona, y de hecho en el Congreso de la Nación se han presentado este, varias decenas de proyectos para defender y legislar alrededor de este embrión conceptualizado como, no como persona, con género incluso. Entonces hablan de los niños no nacidos, los niños y las niñas no nacidos y no nacidas. Todo el movimiento de secularización fue ahí como muy importante. Este, y este movimiento que exacerbó en su momento esta idea de la libertad negativa, que fue ahí como en una zona media ambigua entre lo que las mujeres demandábamos, porque cuando las mujeres demandamos por aborto legal o por derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, hay una suerte de demanda por, en efecto, no solo por la autonomía, sino por la idea de ser consideradas como individuos, que es algo que históricamente fue medio a medias con las mujeres y las personas gestantes, porque otros se arrogaban el derecho de decidir sobre nuestros propios cuerpos, entonces éramos individuos para algunas cosas, pero no tanto para otras, y en este caso, aun cuando todavía no estaba la ley, entonces no éramos consideradas como sujetas dignas de tomar decisiones, cualquier tipo de decisión sobre nuestros propios cuerpos, sí existía la exigencia de hacernos responsables por lo que hiciéramos con nuestra sexualidad. Y eso tiene que ver para mí con lo que también señala Carrara, que es el cambio que hubo en estos 30 años, desde los años 70, 80 hasta acá, que es el cambio del régimen de sexualidad y que ha mantenido la penalización del aborto, pero ya no los mantiene en los mismos términos que antes. Es decir, si antes la sexualidad era considerada como algo descontrolado, que había que tratar de controlar, lo que controlaba eso era el Estado, promoviendo la idea de sujetos heteronormados que se afianzaran en la reproducción. Y entonces lo que se penalizaba con el aborto era la idea de no reproducción. Ahora, más que la idea de no reproducción, lo que se penaliza cuando se penaliza el aborto es la falla ante la imposibilidad de prevenir exitosamente todos los embarazos posibles. Porque bajo esta idea de responsabilidad como imputación y no como atribución social, hay una insistencia que cada individuo es responsable de sus actos y por ende de su sexualidad y su procreación o no procreación. Pero en el debate del 2020, para mí el salto que lograron hacer los feminismos y los movimientos de mujeres fue
la construcción del Estado como responsable. Y entonces los discursos todo el tiempo aludían no tanto a la autonomía individual, sino al hecho de que el Estado era responsable de estas políticas públicas, de que existiera el aborto clandestino, de que murieran las mujeres por no poder acceder al aborto legal, seguro y gratuito, y que no brindara educación sexual integral como tendría que brindar desde el 2006 que se sancionó esa ley. Pero en definitiva que el Estado es responsable, es volver a construir al Estado como responsable y sacarle el peso a la idea de que los sujetos son responsables individualmente de asuntos que tienen que ver con la estructura social, como es el caso del aborto, ¿no? Creo que la otra es la siguiente. eh, bueno, sí, es un resumen esto que eh, primero como este cambio entre lo que se condena con el aborto, el segundo cambio importante en estos últimos 35 años es que la demanda se fue construyendo primero como un problema social, después como un problema biomédico y ahora es un problema jurídico. Y para mí es ese bemol que tiene la cuestión jurídica y el derecho que intenta funcionar, que a veces funciona a favor de nuestras demandas y a veces no tanto, pero tiene esa idea de que el sujeto del derecho es un sujeto abstracto, por definición. Entonces es a veces difícil como concretizarlo y ponerle las marcas de clase, de sexo, de capacidad, de edad que tiene ese sujeto. Que tiene que ver con este proceso también que se dio desde los primeros años, desde el primer momento que estaba más enfocado en la legalización, después la juridificación y la judicialización, que al final salió bien porque era una judicialización para no judicializar y al final volvimos al primer escalón de la legalización y que tuvo este devenir en la noción de autonomía que mencionaba recién y ahora me parece que el concepto de libertad finalmente se pudo construir como una libertad más relacional que tiene al Estado como un garante y no solamente como un ente que reconoce derechos hacia las mujeres o las personas gestantes. Así que yo con esto cerraría por acá y abriría la conversación o el debate. Les agradezco por la atención y espero que se haya entendido. Gracias. Te agradecemos muchísimo. Tenemos entre el público, bueno, muchas personas interesadas, pero me comentaba Emanuela Borsiaquiero, nuestra coordinadora, que invitó a algunas personas de la red de feminicidio que estaban muy interesados en seguir. Entonces, sí me gustaría, Emma, no sé si quieres hacer algún comentario o damos la palabra a nuestras compañeras y a las personas que están en el seminario que siguieron muy de cerca esta ponencia. Muy interesante, muy apasionante y además nos contrapone a, bueno, México y nuestro propio proceso en una sensación de cuán lejos estamos. Yo creo que estamos en la primera fase de todas las que tú nos hablaste. Y lo otro es, pues, estos procesos que fueron dándose, cómo se fue reapropiando hacia el espacio público desde el primero de los activismos, luego se lleva al espacio público. Y otro tema que me parece fundamental, que de hecho voy a hacer el anuncio de tu artículo en el próximo libro que vamos a sacar, que espero que salga en diciembre y a más tardar en enero, que hablas de la judicialización de los temas relacionados con el aborto y cómo pasa de esta demanda social después al problema biomédico y finalmente al problema jurídico, que también sería interesante, si luego nos puedes contar un poco, es la parte en la cual presentas una perspectiva, primero es siempre una informativa, pero además crítica de cómo tendemos los abogados o las personas, los agentes de la justicia a judicializarlo todo, y hasta dónde esto nos ayuda a avanzar y hasta dónde esto nos ayuda a detenernos o a que sirva como lastre. Muchísimas gracias. Y Emma, no sé tú qué quieras decir. No, antes que nada, agradecer muchísimo, Josefina,
fue muy claro y visto que soy de formación historiadora, agradezco infinitamente tu tabla dividida por años y al lado, porque eso no lo hacen nunca, entonces como historiadoras estamos muy agradecidas cuando lo hacen porque dan mucha más claridad, ¿no? En el debate su evolución. Quería en realidad más que hacer comentario y agradecerte claramente, hacerte dos preguntas. La primera es si nos puedes por lo menos dar unas pinceladas respecto de por qué y cómo se ha introducido el concepto de cuerpo gestante en la ley y en segundo lugar qué aportó y si tuvo peso, ¿no? Considerar, pensar el aborto como un tipo, perdón, no el aborto, sino a la falta de acceso al aborto como un tipo de violencia feminicida, visto que tienen ustedes la maravillosa Celeste Perosino allá que ha teorizado y no solo Celeste, ¿no? Y desarrollado eso, y aquí también Lourdes Enríquez, nuestra colega, que lo ha desarrollado. Nada, solo eso para dar espacio seguro a las miles de preguntas que vendrán. Muchísimas gracias. Les pedimos entonces si alguien... la primera es Pilar González Barreda, por favor. Gracias. Bueno, yo encantada de escucharte, Josefina, y fui tomando muchísimas notas sobre este trabajo que has hecho por tantos años. A mí me gustaría, si nos pudieras abonar algo sobre este tema de la despenalización social, porque creo que sí, el componente y este desarrollo histórico que hacías, ¿no? Y decías de feminismos, movimientos incipientes, ¿no? Hasta la fecha, hasta las fechas actuales, hasta estos días, ¿cómo ves este tema de la despenalización social? A mí me gustaría, bueno, yo voy a aprovechar, bueno, dos nada más para no agobiar. Va la primera y la segunda sería, si nos puedes contar, porque hemos escuchado o nos han llegado noticias sobre que, digamos que no todo ha sido felicidad desde la aprobación de la ley 27610, y el tema es que ha habido varios recursos que han sido promovidos en las provincias para detener la vigencia de esta ley. Entonces, si nos pudieras contar tu perspectiva, porque sí, o sea, como bien saben las argentinas, el hecho de que exista un derecho aparentemente reconocido en la ley no significa que se va a cumplir o que se va a garantizar este derecho. Entonces, por ahora sería eso. Gracias. En el chat está Zoraida Vallejo Piedra. Dice, hablar del concepto de responsabilidad del Estado viene a representar una transformación en la vida jurídica de los gobiernos, es su pregunta. Y yo creo que con estas 4 primeras preguntas podemos arrancar, mi querida Josefina, si estás de acuerdo. Bueno, no sé por dónde empezar. Voy por el principio. Sí, yo tengo una perspectiva bastante crítica respecto de la judicialización y la judificación de los derechos. Por esto que decía así rápidamente y que se vincula con esta pregunta que me hacía Pilar al final sobre los procesos de recursos que se han dado ahora a partir de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que como yo no soy abogada, no me acuerdo nunca los números, pero Pilar lo sabía muy bien. Y, porque para mí si la juridificación tiene como dos cosas. La primera es que funciona como, bueno, es una ficción, el derecho es una ficción como casi todo lo que ocurre socialmente, pero además da como la idea de ahora todo, cualquier cosa, a partir de los procesos de judicialización, cualquier cosa de la vida cotidiana es transformable en un proceso judicial. Y entonces cada vez eso termina siendo más ineficaz. Pero en el caso de los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos, el proceso de judicialización se da en general para trabar el desarrollo de las leyes. Ocurrió con la ley de salud sexual y reproductiva, apenas surgió, hubieron recursos de inconstitucionalidad, después con la anticoncepción de emergencia que podía prever la ley, hubieron recursos de amparo para que no se repartieran anticoncepción de emergencias. Fue como el recurso predilecto de los grupos conservadores confesionales hasta
este, hasta ahora. Y entonces los feminismos con el tiempo aprendieron como a lidiar con eso, pero siempre está como esta tensión que esto no se produzca después, no se traduzca después como en una este, guerra de guerrillas en los tribunales, que una vaya con un tema y otro vaya con el otro y otro vaya, que fue lo que había pasado como antes de que hubiera este debate, era iban los conservadores y demandaban a las personas, a los profesionales médicos que habían hecho un aborto. Y entonces iban las feministas y las activistas de mujeres y demandaban a los hospitales que no cumplían con el aborto, o a los directores o a lo que fuera, o a los jueces. Y entonces al final dependés de quién sea el juez, porque no es un asunto político. De hecho, los jueces no son, es una política por otros medios. El tema es que no hay ningún tipo de representatividad en el Poder Judicial, y además la perspectiva de género es bastante escasa. Ahora hay todo un movimiento por la reforma feminista del Poder Judicial, que es como otro tema, pero si socialmente atrasamos en estos temas, en el Poder Judicial es uno de los que está más duro para avanzar. Entonces, eso diría así rápidamente con respecto de la judicialización, que hay que ir como con cuidado, como que esa no sea el pilar de todas nuestras batallas. Y después, eh, yo creo que la despenalización social es lo mejor que tuvo todo este movimiento desde el inicio hasta acá. Y como esa parte que yo mencionaba desde el 2015, bueno, desde el fallo FAL empezó a producirse esta suerte de despenalización social que posibilitó al final la marea verde, y que el aborto dejara de ser un tema tabú y de unas pocas. Era muy emocionante a partir del 2015 ir por la calle y ver los pañuelos verdes y las banderas en los balcones, algo inaudito unos años antes. De hecho, yo hasta ese momento me cuidaba mucho a quién le decía que investigaba sobre aborto, porque y cómo lo decía, iba así. Todavía me ha quedado un poco de ese miedo, porque eh, podía tener consecuencias funestas en la vida personal de las personas. O sea, te podían atacar, te podían perseguir telefónicamente, no era sencillo. Entonces, para mí la despenalización social fue como lo mejor. Eh, Apenas se promulgó la ley, me preguntaron cuáles eran los dos problemas que yo pensaba que podía tener la puesta en marcha de la ley. Uno de los problemas es la objeción de conciencias, y la otra es la judicialización, que los dos van como por el mismo camino. Este, y todavía sí hay como un acceso muy desigual en todo el territorio de la Argentina. Hay provincias donde no se puede hacer nada, hay algunas provincias que eran muy conservadoras y se están haciendo cosas. Este, También hay que ver ahora qué pasa saliendo de la pandemia, porque la pandemia también tuvo como una suerte fue como un muro de protección, pero ahora ya sé que estamos como volviendo a la normalidad, comillas, comillas. Habría que ver qué va a pasar con eso. Pero sí, los recursos judiciales contra la ley van a venir a montones. Y el problema de eso es eh, el miedo social que imponen, ¿no? Que junto con el estigma, porque el estigma no se deshace así tan fácilmente, y todos los profesionales de la salud, bueno, ahora hay cada vez más investigaciones de eso, porque las mujeres antes eran estigmatizadas por hacerse interrupciones voluntarias del embarazo, pero los y las profesionales que trabajan con eso están todo el tiempo estigmatizados por eso. Y esto genera como mucho miedo social. Así que, por suerte, los activismos feministas
han respondido bien y hay como ahí mucho soporte y hay soporte desde las políticas públicas. Mientras esto se mantenga así, no creo que vaya a mayores, pero habría que ver cómo sigue avanzando eso. Eso también me parece que tiene que ver con la despenalización social y cómo actúe parte de la sociedad, cómo responda el resto de la sociedad a esas cosas. En relación con los cuerpos gestantes en la ley, fue todo un movimiento de los activismos trans por incluir a otros cuerpos gestantes que no fueran las mujeres cis, y como a la diversidad sexual dentro del campo de la ley, y que fue también una innovación de este último debate. Hubo mucha insistencia de los varones trans porque se incluyeran. Eso ha generado un montón de debates al interior de los feminismos que siguen queriendo que las mujeres sigan estando nombradas, y por eso no se dice cuerpos gestantes, sino lo que se incluyó es mujeres y otras personas gestantes. Que fue como un arreglo ahí a mitad de camino. Yo no conozco los debates internos, pero sé que hay muchas dificultades ahí, y que muchas feministas viejas o sí, más defensoras de esta idea de la visibilización de las mujeres han activado mucho para que se siga conservando la idea de mujeres y que no sea simplemente como personas gestantes, y que se invisibilice a las mujeres. Bueno, que eso tiene que ver también con el movimiento histórico de las mujeres, que fue muy invisibilizado. Entonces, bueno, ahí hay mucha tela para cortar. Y en relación con lo que aportó pensarlo desde el aborto como un femicidio, yo creo que fue clave, y que es una de las claves para pensar esto del Estado es responsable. Que el Estado es responsable de esas muertes, como pensarlo, sí, como la idea de femicidio, incluirlo dentro de la campaña por el Ni Una Más, y poder pensar al aborto como una suerte como una suerte de violencia, no como una violencia. De hecho, yo empecé estudiando este tema porque empecé con violencia, y la que iba a ser mi directora me propuso estudiar aborto, y yo hice inmediatamente en el 2000 el link. Claro, bueno, sí, el aborto es un tipo de violencia. Pero como se ha dado eh, el debate en el Congreso, me parece que fue central en pensarlo como una suerte de femicidio. Esta idea de poder construir al Estado como responsable. Que tiene que ver con esto que me preguntaban sobre la responsabilidad. Yo creo que sí, que pensar al Estado como responsable es un cambio conceptual muy importante que se enmarca como en los debates de la ciudadanía más generales, porque cuando empezamos a debatir estos temas en términos de derechos, que un poco enmarcados en la idea de quién puede ser un sujeto ciudadano, una sujeta ciudadana, el debate era entre Estado social y Estado mínimo, para decirlo así muy rápidamente. Y empezó a primar la idea de que el Estado tenía que achicarse lo más posible, porque en realidad las personas, si no, se constituían como sujetos pasivos, y entonces no aceptaban o no daban curso a las obligaciones que tenían con el Estado, y entonces cada vez más se empezó a construir al sujeto como individuo, pero como un individuo responsable de su propia suerte. Y entonces al final no sé si queríamos tanto esas libertades individuales, si no íbamos a tener garantías estatales para poder ejercerlas, ¿no? Y entonces volver a pensar esta idea de que el Estado es responsable, es poder volver a pensar los problemas no tanto en términos individuales, que es otra de las cosas a las que lleva las judicializaciones, aunque sean judicializaciones grupales. El derecho tiende a individualizar las demandas, y la política tiende a pensar más en términos estructurales. Y esta idea de que el Estado es responsable es esto, que hay cuestiones individuales, pero sobre todo hay cuestiones sociales y estructurales en el marco de las cuales nosotros, cada una de las personas, toma decisiones.
Y entonces no es lo mismo que yo personalmente tenga que hacerme cargo de todas las decisiones que tomo en mi vida que están afectadas por factores estructurales, que el Estado sea garante también y sea una parte tome una parte de responsabilidad en eso al momento de brindar políticas públicas de las que yo pueda gozar para tomar esas decisiones en libertad finalmente, ¿no? Que es un poco como una mezcla del concepto de libertad como no dominación y la idea de la autonomía en términos más relacionales. Muchas gracias, Josefina. Tenemos algunas preguntas en el chat. A la pregunta, hablar del concepto de responsabilidad de Estado viene a representar una transformación en la vida jurídica de los gobiernos. Me parece que ya lo respondiste ahora, a menos de que quieras añadir algo. Y luego la siguiente pregunta es de Ángela Valdés Jara. Dice, ahora que en México se ha dado la inconstitucionalidad de la penalización del aborto y lo de la objeción de conciencia, ¿qué nos ayudaría de lo sucedido en Argentina a que la mentalidad cambie? Gracias por la respuesta y felicidades. Luego está Diana Laura Pérez Martínez. Diana Laura nos pasa una pregunta de Mari Carmen Bracamontes y pregunta si la ponente podría compartir de cómo en este proceso han ido lidiando con el aspecto religioso y sus presiones sobre los poderes del Estado. Zoraida Vallejo Piedra dice, en México el peso de la cultura es muy fuerte, sin embargo, el pronunciamiento de la Corte otorga este salto cuántico hacia la nueva sociedad. Doctora, ¿cuál es su opinión de los logros que en México se han dado a pesar de los estigmas y nuestra propia cultura? Y abajo dice, la Suprema Corte resuelve la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto, centrada en la dignidad y libertad de las mujeres. ¿Cómo ayudaría lo de Argentina para el proceso en México? Difícil decirlo. Yo creo que ha ayudado un montón, Pilar. Tú que has estado en los dos países, es un parteaguas para nosotros y ha sido una luz además, pero ¿tú cómo lo ves desde allá? Yo creo que sí, y bueno, yo lo que noté también en el último tiempo que podría incluir como en el tercer periodo para la próxima vez, es la latinoamericanización de las demandas. Hay una suerte de regionalización en el que se han compartido un montón de experiencias, saberes, activismos, y me parece que hay como un diálogo muy fecundo por el cual las activistas y las académicas y los académicos de los distintos países y los activistas vamos como incorporando lo que ha servido en otros lugares, lo que puede servir acá, que eso se va ajustando también a la cultura particular de cada país. En efecto, porque lo que sirve a veces en algunos lugares no tiene el mismo resultado en otros, o porque va cambiando el contexto histórico en el que tiene lugar, pero me parece que el logro de la inconstitucionalidad de la criminalización en México es un logro re importante, que después hay que seguir como trabajando sobre eso y sobre la cuestión religiosa, que eso también tiene que ver con la idiosincrasia religiosa de cada país. Yo, a partir de lo que entiendo así lejanamente, me parece que en México eso es aún un poco más complejo que en Argentina. Ya y acá es complejo igual. Mi perspectiva no es muy optimista porque antes lidiábamos con la Iglesia Católica y ahora vamos a lidiar con un sector evangélico que está siendo cada vez más fuerte en Latinoamérica. Y eso me parece que puede ser bastante más complejo porque el sector evangélico tiene ¿cómo se llama? Cuadros políticos y además en algunos lugares partidos políticos. Esta es la primera vez en las elecciones que acabamos de tener hace un mes en Argentina, que son como las previas a la elección de representantes que vamos a tener ahora en noviembre, que se presenta un partido celeste,
que dice defender los derechos del embrión. Voy a poner mi suéter celeste, pero no voy a hacer la de malas. Ya me lo quité, ahorita también me quito esto, tendría que ser verde, perdón. Y a mí me parece que ese es como el desafío que vamos a tener a futuro, que ya no es la Iglesia Católica estándar que conocíamos, sino el sector evangélico que tiene mucho anclaje territorial, tiene cuadros políticos. Bueno, en Brasil tienen la bancada evangélica y es un grupo fuerte. Yo todavía no he investigado mucho sobre eso, pero es como, es como el siguiente tema de investigación, porque para mí ese va a ser como un tema complejo. ¿Qué medidas propongo para que el aborto se ejerza de manera responsable por la sociedad? Parece que las políticas públicas que se están implementando, en la educación sexual integral, y después también ahí depende cómo se entienda la responsabilidad, pero para mí es clave también pensar que abortos van a haber y van a seguir habiendo, a menos que un día logremos dar con un método infalible en algún nivel, porque las personas somos, y aunque diéramos con eso, me parece que la clave del asunto y mi cuestionamiento central al derecho es que se basa sobre este sujeto abstracto, que es irracional, que se supone coherente, que se supone que ejerce su voluntad todo el tiempo, y que no está atado a ninguna otra cosa y que puede tomar decisiones de manera autónoma en un sentido muy fuerte. Y ese sujeto, esa sujeta no existe, porque las sujetas somos irracionales, cometemos irracionales en el sentido de que no actuamos siempre de manera coherente, no tenemos claro, desde el momento que existe el inconsciente hay un montón de cosas que escapan de nuestra posibilidad de tomar decisiones racionales ligadas a la voluntad, a nuestro conocimiento. Muchas de las decisiones que tomamos tienen que ver con nuestras emociones y dependen de cuestiones estructurales, como por ejemplo las relaciones de género que son patriarcales. Entonces, yo puedo ser muy racional, tener mucha voluntad y estar en una relación de pareja en la que no puedo terminar de negociar el método anticonceptivo, o no puedo terminar de negociar en el medio de la relación se puede producir una suerte de cosa no consentida por algún motivo, que a veces no es directamente una violación, pero es una coerción, y pueden ocurrir un montón de eventos que hacen que yo no pueda tomar la mejor decisión posible de manera abstracta, porque y entonces pueden ocurrir esas cosas, y para mí van a seguir ocurriendo en la medida en que sigamos trabajando en muchos aspectos menos, pero no veo que eso vaya a ser en el corto plazo. La diferencia entre aborto terapéutico, indirecto y directo, no sé si entiendo bien esa pregunta. Si Rubén, ¿me querés aclarar qué sería directo o indirecto? No sé si es, por ejemplo, el uso de pastillas o este, el uso de AMEU, por ejemplo, ¿cómo se llama? De absorción endouterina. No sé si es eso. En general en Argentina se trata de que sean abortos terapéuticos con pastillas, que es lo más seguro y eficaz. Además puede ser ambulatorio, pero eventualmente debería haber oferta de AMEU también. Nosotros tenemos un partido azul en México. Sería bueno hacer una reforma constitucional para separar las ideologías religiosas de los asuntos médicos, unas leyes de reforma contemporánea pro de la mujer. Sí, ahí con respecto a las religiones hay
todo un debate. Justo con eso se propuso una ley de reforma religiosa, creo en Argentina, o una reforma de laicidad, no me acuerdo bien el nombre que tuvo, que no ha prosperado, y las feministas y los activismos de mujeres han demandado por la laicidad del Estado. Ahí el tema es qué sería como la laicidad del Estado y el lugar que les damos a las religiones, porque al final históricamente venimos todos del mismo lugar. Las mujeres fuimos como apartadas del sistema político y del régimen político porque éramos diferentes, y se suponía que entonces no podíamos participar del espacio público político porque no éramos sujetas. A la religión después ese mismo régimen también trató de dejarlo aparte, de decir que era asuntos personales y morales y no sé qué, pero al final tiene una injerencia, las dos partes tenemos mucho interés en las cuestiones sobre sexualidad, procreación y no procreación, y las dos estamos tratando de volver al espacio público político. Entonces, más que separar esto en términos de personales y políticos y hacer esa disyuntiva, deberíamos pensar cómo hacer que la religiosidad tenga lugar sin que sea como lo está teniendo ahora. Es decir, sin que se mueva, sin que haga el lobby político que hace, como si tuviera mucho más poder que cualquier otra representación política. No sé, como el caso del Vaticano, que no es un país y que tiene representación en Naciones Unidas en algunas cosas, y ahora quiere tener representación en la Organización Mundial de la Salud y en otros lugares. Y entonces ahí habría que ver cómo permitir que las religiones puedan tener voz, como las mujeres, por decirlo así, o los varones o los niños y las niñas, sin que eso sea que tienen más poder que todas esas personas juntas. Una cosa es tener voz y otra cosa es imponer las decisiones arbitrariamente, más como se han dado en estos países. Porque excluir las religiones del sistema político no ha servido para muchos. Entonces, bueno, o sea, acá hay un debate bastante interesante sobre eso, este, pero es complejo porque, bueno, también es un sector que tiene una historia particular, unos modos de accionar bastante particulares. Bueno, en México tiene un montón de desarrollo sobre este tema. Ahí en el Colegio de México hay un montón supongo que en otros lugares también, pero yo conozco más eso, sobre la cuestión de la laicidad y cómo pensar, porque es complejo, no es simplemente, como que la laicidad no es simplemente separar la religión del Estado. Ahí hay que ver ahí qué mecanismos institucionales se pueden crear, fomentar o gestar para permitir la articulación sin que eso suponga la imposición de ninguna religión por sobre la voluntad popular, por así decir. Tenemos una pregunta de Lourdes Enríquez en el chat, en el perfil de Facebook del Instituto. Felicidades por la conferencia de la doctora Brown, gracias al Instituto. Por favor, doctora, ¿puede explicar más a detalle la categoría de libertad relacional en relación a la responsabilidad del Estado? Y le pregunto si podemos pensar la autonomía relacional desde la ética comunitaria del cuidado, es decir, se trata de acompañar la autonomía reproductiva desde lo colectivo, desde la sociedad, sigue más abajo, perdón. Ya no se ve lo demás. En su conjunto. Yo me quedé gracias. Iba a empezar con lo de la libertad relacional, pero me parece como si Pilar pudiera decir más cosas sobre eso que lo que yo pudiera decir. Pero digo un par de cosas sobre eso. Básicamente lo que pienso, más que en una noción así estricta de libertad y la responsabilidad del Estado, es que
una vez que el Estado es responsable de esto, estamos pensando en un sujeto que no toma decisiones solo en una isla, no es un Robin Hood, una Robin Hood tomando decisiones en una isla, sino que esas decisiones las toma en relación con otras personas. Si uno puede tomar una decisión, si sabe que el hospital en el hospital va a poder acceder a aborto legal, seguro y gratuito, si sabe que la va a acompañar su vecina o su pareja o el vecino, o si sabe si va a estar sola y si el Estado no va a hacer nada. Son todas decisiones distintas y tomamos decisiones teniendo en cuenta todos esos factores, no las tomamos abstractamente. En ese sentido me refiero a que la libertad es relacional porque incluye como otros factores y otros sujetos, otras sujetas en el camino, y que el Estado sea responsable es una de las cosas que tiene que ver con esta idea de libertad relacional, en el sentido de que no es algo que depende solo de mí, de mi individualidad, como recortada del resto de los sujetos o del resto de la estructura social. Lo segundo bueno, primero el tema de la autonomía relacional desde la ética comunitaria. Lo segundo es desde la segunda es la autonomía relacional desde la ética comunitaria del cuidado. Es decir, se trata de acompañar la autonomía reproductiva desde lo colectivo, desde las sociedades en su conjunto. Yo diría que podría ser una forma de pensarlo, y incluso en los debates me parece que la ética del cuidado parte de esta idea de que lo personal ayuda a pensar como lo colectivo, y que y para mí eso se jugó un montón, las experiencias personales o cercanas de las personas ayudan a que puedan pensar los problemas de otras maneras que si se los piensa solo abstractamente, como desde la ética de la justicia a la Rawls. Y que en ese sentido, sí, la ética del cuidado puede hacer un montón de aportes. Sí. A ver, ya en la página en el chat de aquí adentro, Rubén Ríos contestó: el aborto espontáneo no concurre una decisión positiva de la voluntad, ni del médico ni de la madre, mientras que el aborto indirecto es consecuencia, aunque sea secundaria, de una decisión médica. Gracias, Rubén, por hacernos conocer estos conceptos. Sí, porque había preguntado antes sobre el aborto directo e indirecto. Sí, luego está... perdón, ¿tienes respuesta a esto? No. Bueno, me parece que se responde. El mismo, gracias, Rubén. Zoraida Vallejo Piedra: tengo a mi sobrino de 14 años a mi lado haciendo tarea. Pareciera algo simple y sin importancia, pero ¿qué responsabilidad tenemos como personas de deconstruir lo que somos y lo que vemos de nuestra sociedad a partir de nuestros niños y nuestros jóvenes? Él escucha el seminario casualmente y me pregunta. ¿Qué ¿Vuelvo preguntas? a repetirla? No. Yo creo que somos responsables, no en un sentido fuerte, me suena muy fuerte la palabra responsables, pero bueno, todo el tiempo estamos educando con el ejemplo. Me parece que en la medida en que nosotros podamos cuestionarnos nuestras creencias, nuestras identidades, y de construirnos de alguna manera, incorporar otras cosas, eso va a ser beneficioso para las generaciones que vienen. Y de hecho todos estos temas son difíciles, yo siempre digo en mis clases que es mucho más fácil, las feministas pensamos en algún momento que como el género era una cuestión social, era mucho más fácil que si era una cuestión biológica. Y yo tiendo a pensar como lo contrario, porque es más fácil cambiar la nariz que tenés si te haces una operación, o tu apariencia, que cambiar las ideas que tenés respecto de la sexualidad o de las otras personas en función de su orientación sexual u otras cosas. Es mucho más difícil porque implica cuestionar tu identidad sexual, cómo ejerces tu sexualidad, cómo son tus prácticas en toda tu vida cotidiana. Me parece que si podemos hacer eso es súper útil, porque realmente es un trabajo subjetivo muy importante, y al final a las generaciones que vienen les enseñamos a partir del ejemplo, no tanto de lo que les decimos. Y pienso también que
estamos pensando en los que están por venir, como dice Derrida, porque precisamente lo que queremos es que las nuevas generaciones, particularmente de mujeres, puedan acceder a este tipo de derechos sin tanta crítica y sin tanto peso desde una perspectiva moral, religiosa, sino desde una perspectiva ética y desde una perspectiva laica, ¿no? Entonces, esa es nuestra segunda responsabilidad frente a ellas, ¿no? Y luego, no sé por qué Maura Patricia nos dijo que sin luz. No sé si sea falta de esperanza o porque se quedó sin luz. Las dos cosas es una pena. Muchas gracias por el tan enriquecedor diálogo de parte de Judith Patiño o Judith Patiño, ¿no? Y Trudy Mercadal dice, sumamente informativo, muchas gracias. La verdad es que sí, como Manuela lo dijo cuando habló al principio, es que esta manera de abordar todo el proceso de manera histórica y en orden cronológico se agradece mucho porque sí de pronto pues los conceptos pueden saltar si no tenemos esa estructura, así que eso lo hace sumamente didáctico y al mismo tiempo pues tiene una complejidad tu estudio y tu manera de las distintas formas en las que abordas el tema y las fuentes desde las que abordas los temas, que es genial. Y sí creo que sí nos permite hacer un estudio comparado a quien se anime a hacerlo, de cómo, o sea, lo lejos que estamos de ciertos avances, estamos muy contentos. Ahorita decías que el Poder Judicial en Argentina ha sido un problema para los avances. Aquí, en este momento, por lo menos las últimas semanas, es quien más ha avanzado, ¿no? Y sin embargo, pues deja abierta la puerta, pero todavía no soluciona el problema. Porque pues tenemos que ganarlo a golpe de amparos estado por estado, ¿no? Pero sí creo que todo este proceso que camina hacia la responsabilidad del Estado, pues sí tenemos algunos kilómetros, o sea, yo nunca lo digo, es una pena lo que voy a decir para mí misma, mi propia formación, especialidad, pero nunca había pensado que incluso para la evolución del proceso de las categorías de análisis, los derechos sexuales y reproductivos son como muy tibios en comparación a defender, uno, el derecho al aborto o el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y finalmente cambiarlo de lugar y llevarlo hacia responsabilizar al Estado de que no se cumplan con estos derechos, ¿no? La verdad es que sí, que esos simples conceptos a lo largo de los cuadros que nos hiciste el favor de desarrollar, pues nos damos cuenta que sí, que estamos a años luz, ahora sí que sin luz, sí, sin luz. Así que muchísimas gracias, Josefina. Muchísimas Pilar, no sé gracias si quieres a decir ustedes. Bueno, oiga, no sé si yo tenga mucha esperanza con lo que pasó en la Corte en septiembre, entonces igual soy la de la esperanza en estos momentos. Sí. Yo sí creo que estamos, o sea, que sí son condiciones distintas, que Argentina tiene un contexto histórico de lucha social, que nos comentaba Josefina, que hacen que todas estas condiciones hagan posible toda esta efervescencia que ha permanecido y que creo que se ha fortalecido en los últimos años, Josefina. O sea, es un movimiento muy plural, muy diverso. Pues justo en estos días se celebraban los encuentros plurinacionales, que creo que ahora fueron regionales, ¿no? Por la pandemia, creo que no se centralizó otra vez. Pero bueno, o sea, sí es verdad que vemos un tipo de movimiento que no conocemos, creo que sí, no conocemos en México, pero también creo que el movimiento en México está creciendo mucho, ¿no? Y que también hay una participación de niñas, de adolescentes, eso creo que es muy importante. También creo que se comparte algo, digamos que estos liderazgos que todavía, pues hasta hace unos años eran posibles notar en México, ¿no? Las feministas de antaño, las que digamos que dirigían estos temas, ¿no? Y creo que actualmente pues también vemos ese cambio, ¿no? Yo sé que igual Josefina nos dirá que en Argentina sí es posible ubicar ciertos liderazgos, o sea, no vamos a decir que no, pero también es que sí, no vamos a decir que no existen, pero creo que hay cabida para muchas voces, ¿no? Y creo que eso también en México lo estamos viviendo en otros temas, no solamente en aborto, ¿no? Sino igual como decía Josefina, relacionado con el tema de violencia, de feminicidio. Y también, ¿qué más me gustaría decir? Pues no sé, yo estaba pensando en
una cuestión que mencionó Josefina sobre el desarrollo de protocolos del Ministerio de Salud y que eso también fue parte de un momento. Y bueno, sí, claro, sí me citó, creo que lo mencionabas, Josefina, en el 2000, por ahí del 2005 en adelante. Sí. Ajá, y bueno, pues es verdad que si tomo en cuenta ese tiempo que nos señaló Josefina, pues en México apenas ahora en este año, en el 2021, la Secretaría de Salud emite un lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, ¿no? Entonces, tal vez como que nos pudiera dar algunas pistas de qué tan cerca o qué tan lejos estamos. Yo creo que cada país tiene sus características muy específicas, con sus tiempos también, y que claro, o sea, la movilización argentina es histórica, ¿no? La movilización de clase, ¿no? Bueno, y todo esto que ha vivido, ¿no? Y que se vive en contra de las dictaduras. Entonces, creo que eso también hay que tomarlo en cuenta. Y también con la esperanza del movimiento en México, ¿no? Un movimiento también bastante plural y que, bueno, pues eso lo compartimos también, creo. No sé. Gracias, Pilar. Tienes toda la razón. Retiro mi pesimismo. Es culpa de la luna en Aries. Obvio. Emma, ¿quieres decir algo? Sí, no sé, no Te sé agarré en curva. No, es que solo decir que sí estoy de acuerdo con Pilar, ¿no? Y agregar que en México en los últimos 12 años, a partir del 2006, hemos tenido un ataque contra los cuerpos de las mujeres que es casi único en América Latina. Y creo que lo estamos haciendo todo, o sea, desde el feminismo lo estamos haciendo todo lo que se puede en cada tema y estamos siempre allí presentes, ¿no? No tirando nunca la toalla, como se dice. Y además creo que en este momento México es como entre muchas comillas, un laboratorio experimental de la violencia contra las mujeres. Tenemos los índices de feminicidio entre los más altos del continente y el aborto, que no es una violencia, sino la falta de acceso al aborto, sí lo es, está encajado en miles de temas más, ¿no? Creo que una cosa que hemos aportado desde México es la capacidad de interrelacionar las violencias. No verla por separado, de forma fragmentada, ¿no? Y creo que, vale, eso es una cosa que se está difundiendo en toda América Latina y Caribe y puede volvernos aún más fuertes y unidas en todas las investigaciones y la lucha que estamos llevando adelante. Mi queridísima Josefina, ¿quieres cerrar? No, yo, sí, yo solo quería retomar eso que decía Pilar, que realmente creo que cada lugar, cada país tiene como sus tiempos, porque pensaba mientras ella hablaba que al final nosotros también tomábamos como ejemplo la despenalización del aborto en México en el 2007, ¿fue? Y en el Distrito Federal. Entonces, es siempre como un proceso que va y viene y tiene que ver también como con cómo se constituye cada estado y la federalización o no. Y eso que a veces puede ser que es un proceso que se va construyendo, parece que no avance y pum, se producen una serie de sinergias y en algún momento se da como el salto. Así que yo tengo esperanzas en Latinoamérica. Y por lo demás, nada, agradecerles muchísimo a todas las personas que estuvieron escuchando y a vos, Lucía, y a Pilar fundamentalmente, con las que estuve en contacto ahora, porque para mí es de verdad una alegría y un honor estar acá compartiendo esto con ustedes. El honor es para nosotros, muchísimas gracias. Espero que lo hagamos más seguido y que podamos seguir tejiendo, como Emma acaba de decir de manera genial, esta capacidad de interrelacionar, bueno, no solamente las violencias, sino nuestros temas y toda esta parte de la cultura que sí nos une, incluso de aquellas cosas en las cuales estamos tan separadas y que nos permite crecer en los huecos en los que cada país latinoamericano tiene. Y muchísimas gracias una vez más por aceptar. Para nosotros fue un placer. Y bueno, pues en los comentarios, tanto en el chat como en el perfil de Facebook, pues ha sido todo un aplauso, porque ha sido además
muy instructivo, muy claro, muy lúcido y pues agradecemos muchísimo que hayas aceptado estar con nosotros en esta sesión. Y seguimos en contacto y luego te busco para preguntarte lo de la luna nariz. Obvio. Eso también. Hay más felicitaciones en el chat, pero bueno, pues ya vamos de salida. Disculpen si algo se quedó fuera. Pero bueno, un abrazo muy, muy fuerte y gracias porque además Igualmente. para ti ya son las 9 de la noche, así que a descansar y gracias por compartirnos tu espacio también, porque ahí vemos la presencia de tus hijas por ahí. Ah, sí. Sí, Gracias. lo máximo. Un abrazo fuerte, Emma, un abrazo, mil gracias, Pilar, y a todos, pues nos queda todavía una última sesión, que como siempre es el tercer miércoles de noviembre, ya en diciembre no va a haber, y vamos a cerrar vamos a invitar a las personas que están trabajando sobre el caso de Ernestina Asensio, que creo que fue el año pasado que se cumplieron 13 años del caso. No sé si tú lo has escuchado, Josefina, si quieres acompañarnos, por supuesto. Y por supuesto que, bueno, pues vamos a ver qué se ha avanzado en este año, en los cuales han hecho un proceso importantísimo las académicas del CIA y de otras universidades que están trabajando el tema. Muchísimas gracias.